y la sesión número 6, de acuerdo al sílabo, está basada en la fundación del Estado moderno, ¿ya? Ahora lo que necesito, por favor, es que me digan por el chat, ¿todo bien? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Por favor, confirmen con el chat, ¿ya? En este momento, ¿sí? Confirmen con el chat. Arturo, Lady, Jefferson, ¿ya? Fabiana, Ana, ¿ya? Ya tengo a Piero, ¿ya? Vamos, por favor, confirmen con el chat. ¿Me pueden escuchar? Adriana, Piero, Diego, ¿ya? Yara, Ariana Camila, Alicia Vázquez, ¿me pueden escuchar? Utilicen el chat, por favor, para confirmarme, ¿ya? Ok, perfecto. Listo, listo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver en este momento en la sesión de hoy, la sesión número 6, es la formación de los estados-nación modernos. En la sesión pasada, por ejemplo, ya habíamos visto el Renacimiento, y el Renacimiento estuvo implicando, por ejemplo, una serie de transformaciones que de alguna manera trastocaron el viejo mundo medieval, ¿no? Ya habíamos hablado que el mundo medieval, por ejemplo, formaba parte de un poder fragmentado, donde los señores feudales eran de alguna manera los que administraban absolutamente todo, ¿no? Y que se debilitan progresivamente por lo que sucede, por ejemplo, entre las cruzadas, la llegada de la peste negra, el fortalecimiento de las ciudades y finalmente el fortalecimiento de los reyes, como lo que tengo atrás, ¿ya? En el fondo que tengo atrás, ¿qué es lo que pueden ver? Utilicen el chat. Utilicen el chat. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué está pasando ahí? A ver, cuéntenme. ¿Qué está pasando ahí? Una coronación, exactamente, Piero, una coronación. Pero, ¿quién está coronando el rey? ¿Quién corona el rey? Exactamente Arturo, ¿ya? Exactamente Arturo, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, de que Roma es un imperio cristiano, pero colapsa por las invasiones bárbaras y los bárbaros no necesariamente son cristianos, van a empezar a cristianizarse. Lo vamos a ver, ¿ya? De alguna forma, por ejemplo, ¿ya? La autoridad de la iglesia durante la Edad Media se va a ir ganando al punto de que el emperador sea nombrado por el Papa siempre. Esto se da desde Carlomagno, ¿ya? ¿Cuándo va a acabar esta tradición? Específicamente con Napoleón. Lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver. Entonces, vamos a entrar una vez al material. Ya lo mandé a la tutora, no te preocupes. Entonces, vamos a arrancar. Voy a prenderlo. Voy a prender el material. Qué tontería acabo de decir. Voy a abrir el material. Un segundo, por favor. Listo. Estaba revisando antes de estar, mientras estaba haciendo esta clase, unos documentales y unos reportajes sobre inteligencia artificial. Ya no digo que la inteligencia artificial sea mala, ya, pero tienen que tener mucho cuidado porque ahora está mucho de moda el tema de las estafas por inteligencia artificial. Pueden terminar armando un falso secuestro y hacerte creer de que tu papá, tu mamá está secuestrado y no, es una voz clonada. Muy interesante, ¿verdad? A ver, segundo, compartir pantalla. El PPT, acá está el PPT. Ya, listo. Por favor, utilicen el chat y díganme si pueden ver ¿cómo se llama mi presentación? ¿Sí? Utilicen el chat, por favor, y díganme, ¿pueden ver mi presentación en este momento? ¿Ya? Chat, por favor. Ya tengo dos personas ahí. Ya, perfecto. Arturo y Ariana, ¿ya? No se olviden que la interacción, por ejemplo, es ¿cómo se ve? Es por el chat, ya es importante, para llevar un control, por ejemplo, de cómo son las intervenciones en clase también, ¿ya? Entonces, nuestra sesión 6, por ejemplo, está relacionada al tema de la formación del Estado moderno, ¿ya? Entonces, la formación del Estado-nación, sobre todo. A ver, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué representa el Estado, qué es el Estado? ¿Ya? Tal y como lo conocemos ahora. ¿A qué le llamamos Estado? Por ejemplo, ¿puede haber Estado sin territorio?
¿Qué opinan? ¿Puede haber estados sin territorio? ¿Ah? ¿Hay estados sin territorio? Cuéntenme, vamos. No, ya. A ver, ¿hay estado, por ejemplo, sin control político y jurídico? ¿Un estado, por ejemplo, necesita un congreso? ¿Un estado, por ejemplo, necesita un sistema legal? Exactamente, Arturo. Arturo nos está dando una definición, por ejemplo, de alguna manera resumida pero acertada de lo que es, por ejemplo, un Estado. Una serie de instituciones y organizaciones políticas sobre un territorio. ¿Que representan a quiénes? A ver, ¿a quiénes representarían, por ejemplo? Esas instituciones y organizaciones políticas sobre un territorio, ¿a quién representarían? Representarían al gobierno y representarían a la población, ¿ya? Acuérdense que estamos, por ejemplo, todavía en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Consecuentemente, todavía no representan completamente a la población, representan también al gobierno, al rey, en otras palabras. Lo vamos a ver, no te preocupes. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Los estados tienen que tener necesariamente una unidad religiosa en la actualidad? Utilicen por favor el chat. Los estados tienen que tener necesariamente una unidad religiosa, es decir, por ejemplo, si yo no soy católico, me votan, si yo no soy católico, me matan. Dígame. No necesariamente, exactamente. Existe libertad de culto. Otra cosa que vamos a ver nosotros es que en la formación de esos estados-nación modernos, la religión va a ser un eje importante dentro de la identidad. Y sí, si no eres católico en el comienzo, te sacan, ¿ya? O sea, lo más cercano que hemos visto nosotros a esto, por ejemplo, fue el Estado Islámico cuando existió. ¿Alguno de ustedes escuchó, por ejemplo, que existió el Estado Islámico un tiempo? ¿Ya? El famoso Estado Islámico de Siria y Levante, que ocupó después de la Guerra Civil Siria territorios, por ejemplo, entre Siria e Irak. En el Estado Islámico, sí, si no eras, por ejemplo, musulmán, chao, ¿ya? Chao completamente, ¿ya? Entonces, antiguamente, en el siglo XV, en el siglo XVI, así era. Pero en la actualidad, por ejemplo, los estados, como estaba la definición que dijeron, forman parte de una unidad política y jurídica sobre un territorio y buscan representar a los ciudadanos a través de un gobierno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión de ahora? Definir, por ejemplo, cómo se forma el Estado-Nación moderno y, por ejemplo, cómo definir nuestro Estado moderno de las formas premodernas. Como te dije, en la actualidad, por ejemplo, nadie te va a excluir si es que tú eres evangélico, si es que eres protestante, si es que eres musulmán, no sé, si es que hasta crees en Satán, sabe Dios, ¿ya? Nadie te va a excluir, ¿ya? No estoy haciendo propaganda de eso, solamente digo que hay tolerancia, ¿ya? Antiguamente no. En el Estado-nación, por ejemplo, moderno, simplemente todo estaba basado en la religión como un eje de identidad, ¿ya? Lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, vamos a ver qué contexto histórico, por ejemplo, marca la aparición del Estado moderno. Y obviamente, nosotros sabemos que un sistema se cae para que otro, por ejemplo, inicie, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo los reyes de alguna manera van a empezar a ganar poder y van a empezar a controlar, van a empezar, por ejemplo, a tomar control sobre los señores feudales, van a quitarles atribuciones, los van a poner en sus cortes y de alguna manera, por ejemplo, poco a poco van a hacer la transición a convertirse en reyes todopoderosos. ¿Cuándo pasa esto? Finales de los 1400. ¿En qué contexto? En el contexto que Europa está más, por ejemplo, conectada con la ruta de la seda, ya llegó la peste negra, también, por ejemplo, las ciudades se han fortalecido, los señores feudales están debilitados. Se ha dado un primer intento de unir a todos los europeos en el año 800 con Carlomagno, que ha fallado. Esta imagen de acá, por ejemplo, que ves en la espalda, es Carlomagno siendo coronado con el Papa. Es el primer emperador cristiano coronado por el Papa, ¿ya? ¿Quién va a ser el último? Napoleón. ¿Por qué? Porque en el momento que el Papa quiera coronar a Napoleón de emperador, Napoleón le va a quitar la corona de las manos y se la va a poner él. Con él se acaba todo, ¿ya? Vean Napoleón, la película si pueden, ¿ya? Entonces, no olvidar, ¿ya? Los reyes, por ejemplo, de alguna manera van a crear una transición de poder, ¿ya? En la imagen de arriba, por ejemplo, a la izquierda tú estás viendo a los reyes católicos de España, que son los reyes que le dan la luz verde a Cristóbal Colón. En la imagen, por ejemplo, de arriba, a la derecha estás viendo a Enrique VIII, ¿ya? Un rey muy particular en Inglaterra que suspendió, por ejemplo, la autoridad de la iglesia y se colocó él como la cabeza de la iglesia. Estamos hablando de un rey fuerte. Y en la imagen de abajo, por ejemplo, tú estás viendo el principal caso de rey de Estado-nación europeo, ya moderno, que es en este caso Luis XIV, el famoso Rey Sol.
Tú lo ves en la imagen de arriba, por ejemplo, en la imagen de la izquierda representado como rey, pero en la imagen de la derecha, como que lo están pintando. Es el mismo rey, ¿ya? Abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Pero como que está pintado. Como que lo han colocado. Utilicen el chat, por favor. ¿Bajo la forma de qué está? ¿Qué parece? ¿Parece un rey moderno? ¿O lo han pintado como otra cosa? Utilicen el chat. En la imagen de arriba, de abajo, por ejemplo, a la izquierda, Luis XVI está pintado como un rey francés, el rey poderoso, el rey absoluto. Pero en la imagen de abajo a la derecha está representado más como que, ¿parece un francés? Exactamente, ¿ya? Está pintado como un dios de la antigüedad grecorromana, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va, por ejemplo, se va a construir una imagen de superioridad del rey que no existía en la Edad Media, ¿ya? El rey, por ejemplo, era débil en la Edad Media. El rey, por ejemplo, en la Edad Moderna, en la formación del Estado-Nación, va a ser poderoso, ¿ya? En su pico va a ser todopoderoso. Lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Entonces continuemos acá. ¿Ya? Entonces ya saben, el objetivo, por ejemplo, es ver cómo se construye el Estado-Nación moderno y cómo, por ejemplo, se dan las formas premodernas de organización política y hacen la transición a ese Estado moderno. ¿Cuál es el contexto que crea su aparición? ¿Sí? Primero, lo primero que tenemos que entender es qué diablos es el rey medieval. Porque si no entendemos, por ejemplo, si no entendemos el rey medieval, jamás vamos a entender qué diablos es el rey moderno, ¿ya? El Estado-Nación juega con un rey moderno, pero este rey moderno antes tiene un rey medieval, ¿ya? Entonces, el rey medieval, por ejemplo, va a continuar existiendo desde la caída del Imperio Romano, ¿ya? Sigue existiendo, el rey existe, sin embargo, su autoridad es limitada, es fragmentada, no es poderosa, no tienen un ejército profesional, no tienen necesariamente los recursos necesarios y por lo mismo tienen que hipotecar poder a los señores feudales, ¿ya? Los señores feudales son los que van a recibir territorio, ¿ya? Y en este caso van a defenderlo, van a administrarlo y van a tener réditos, ¿ya? Lo que estás viendo ahí es lo que se llama la famosa relación feudo-vasallática. El rey es el señor de señores y le da en este caso territorio a un señor feudal que va a ser un vasallo, ¿ya? Lo puedes ver en el esquema de la izquierda y lo ves, por ejemplo, también en este caso en el esquema de la derecha, que es ¿cómo se llama? Una pintura medieval. El rey está tomando de las manos a un señor feudal porque le acaba de entregar territorio, ¿sí? Exactamente, Arturo. Otra de las formas, por ejemplo, que le llamaban era homenaje o le decían, por ejemplo, inmixtio mani también. Puedes ver que están juntando las manitos, ¿no? Eso era el famoso inmixtio mani, que significa de que en este caso el señor está juntando manos por el rey, como el señor feudal está recibiendo, por ejemplo, el territorio del rey en una relación sagrada, ¿no? Pero hay que entender que homenaje también significa en este caso, ¿cómo se llama? Homenaje también significaba, en este caso, respetar la jerarquía entre señores feudales, ¿ya? Por eso pasa la guerra de los 100 años en otros casos, ¿no? El rey de Inglaterra tenía territorios en Francia y no quería hacerle homenaje al rey de Francia, obviamente, ¿ya? Ahora, hay que entender otra cosa más, ¿ya? Nos hallamos, por ejemplo, con un mundo que es muy inseguro, no solamente fragmentado, es inseguro, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, los castillos, como los entendemos, ¿ya? Como por ejemplo tenemos toda la narrativa de la Edad Media, no caen del cielo. No pienses, por ejemplo, que jalas una pita y cayó un castillo instantáneamente. No. Los castillos son, por ejemplo, ¿ya? O los castillos empiezan a aparecer en Europa en la Edad Media en el momento de que el feudalismo se consolida completamente. Cuando el mundo, por ejemplo, deja la antigüedad y en este caso ya pasa a la Edad Media. Pero en este caso, ¿cuál es el propósito del castillo? ¿Alguien me puede decir por el chat? ¿Para qué sirven los castillos? ¿Cuál es el punto? ¿Hace perder el tiempo a la gente? ¿Simplemente en su construcción? ¿Cuál es el punto de hacer un castillo? Piero dice defensa. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más, por favor? Aparte de la defensa, ¿qué otra cosa, por ejemplo, se les puede ocurrir? Demostración de poder. Muy bien, Arturo. Muy bien. ¿Qué otra cosa más se les podría ocurrir? ¿Qué creen, por ejemplo, de cuál creen que era el rol del castillo? Primero, en el rol del castillo, por ejemplo, en el castillo vivía el señor feudal.
Pero el castillo también tenía que tener ciertas dimensiones, porque en un caso, por ejemplo, de ataque, como puedes ver en la imagen de abajo, de un señor feudal enemigo, lo normal que debía pasar era que la población tenía que refugiarse adentro, y no necesariamente todos entraban, ¿ya? Entonces, otro punto más, el castillo tiene que tener una cierta ingeniería, porque tiene que aguantar ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la imagen de abajo? Es un sitio, ya es un asedio, ¿ya? Entonces recordar que los asedios no duran 5 minutos, ¿ya? Los asedios no duran 5 minutos. Un asedio, por ejemplo, puede durar meses, e inclusive, por ejemplo, podría durar años dependiendo de las condiciones climáticas. En el caso de Europa, los asedios duraban normalmente hasta la temporada de invierno. Significaba que se suspendían con las nieves y después se volvían a manejar. Entonces, tú calculas que tu castillo tenía que aguantar por lo menos unos 6 meses de asedio. Eso significa acceso a agua, acceso, por ejemplo, a suministros, etc., etc. El castillo, que empieza a aparecer en el año 1000 aproximadamente, te empieza a demostrar que ya el feudalismo está consolidado. Ya es feudalismo. El mundo ya deja de ser antigüedad tardía, pasa a ser feudalismo. Y en este caso, los que controlan el sistema no son los reyes, que son los que entregan el poder, sino, por ejemplo, los que sostienen ya el territorio. ¿Quiénes son ellos? Los señores feudales, ¿ya? Los señores feudales son, en este caso, los que tienen el poder de facto, porque el rey solamente tiene el poder simbólico, ¿ya? El rey puede entregar tierra en una relación feudo-vasallática, es un rey sin poder. Sin embargo, el que maneja todo en de facto real es el señor feudal, el que se encarga, por ejemplo, de sostener el territorio, defender el territorio, cobrar los impuestos, administrar, todas estas cosas, el señor feudal. ¿Hasta qué está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta qué está claro todo? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Piero está diciendo que sí. ¿Cómo están yendo los otros, por favor? Ya, Fabiana está diciendo que sí. ¿Cómo van los otros? Ani, ¿cómo van los otros, por favor? Lady, Arturo, Alicia Vázquez, Jefferson, María Fe, Jade, Fabiana. ¿Cómo está yendo todo en el chat? ¿Está entendiendo? Listo. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, por lo que sigue. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con un rey premoderno, es el rey feudal, el rey medieval que no tiene poder. Tiene que entregar, por ejemplo, en una relación feudo-vasallática, el poder en base a territorio al señor feudal. ¿Ya? Los señores feudales son en realidad los que controlan absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, vamos a lo siguiente. No solamente tenemos un poder fragmentado, por otro lado tenemos una Europa que no necesariamente es cristiana, ¿ya? O sea, forget it, ¿ya? Que Europa es completamente cristiana. Te cuento una, ¿ya? Para el año 1000, por ejemplo, los rusos todavía sacrificaban a sus hijos al dios del trueno, ¿ya? Para el año 1000, imagínate, ¿ya? Cuando los europeos nos conquistan, los europeos nos caen encima en el 1492. En otras palabras, por ejemplo, 500 años antes todavía había sacrificio humano en la parte del este de Europa, ¿ya? Entonces, Europa no estaba completamente cristianizada después de la caída de Roma, ¿ya? Y también otra cosa más, las invasiones bárbaras, en este caso que destrozan a Roma, que es una migración gigantesca provocada por otra migración, hay una migración en Asia que se da por el grupo de los hunos, que empuja a otros grupos, por ejemplo, de Europa del Este, al Imperio Romano, y se genera este colapso que nosotros conocemos en el colegio con invasiones bárbaras, no es la única, ¿ya? Hay, por ejemplo, una segunda ola de invasiones bárbaras. Y esta segunda ola aparece aproximadamente entre el año 700 y el año 800, ¿ya? Y no vayas a pensar, por ejemplo, que es una ola light, ¿ya? Es una ola bien, bien fuerte, ¿ya? Bien fuerte. ¿Quiénes son los que están manejando, en este caso, esta nueva ola de invasiones bárbaras? Lo principal, vikingos, ¿ya? Los vikingos están viniendo de la zona de Escandinavia. ¿Cómo crees que es el clima en Escandinavia? ¿Tú crees que tienen fruta como nosotros, disponible, multiclimas, sol, por ejemplo, casi todo el año? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué más? Arturo está diciendo que es un frío de la patada. Ya, ¿qué más? ¿Cómo crees que es la vida de ellos? Los vikingos principalmente, chicos, ya eran granjeros.
El tema, por ejemplo, es que el clima de Escandinavia no ayuda mucho en el invierno para ser un granjero y poder comer. Entonces, está el ser granjero, está el ser está la pesca, pero también está otra actividad que era la que ellos aplicaban en invierno, lo que se conoce en inglés como raiding o piratería, ¿ya? En otras palabras, su chamba, por ejemplo, en los meses de invierno, era ir a atacar poblaciones que se sabía que tenían recursos, ¿ya? Como entenderás, los vikingos no eran cristianos, pero sabían que, por ejemplo, en un pueblo medieval, ¿dónde crees que estaba todo el oro? Utiliza el chat. ¿Dónde crees que estaba el oro, por ejemplo, en una ciudad de la Edad Media, atacada por los vikingos? ¿Dónde debía el oro sí o sí? En la iglesia, ¿correcto? En el castillo había, obviamente, pero había que asediarlo y eso iba a demorar. Pero si yo quería, por ejemplo, apuntar al primer sitio donde tenía que estar la plata sí o sí, era la iglesia, ¿ya? Ahí ves una imagen, por ejemplo, de unos vikingos justamente asaltando un monasterio en Irlanda y matando a los monjes, ¿ya? Y tenemos otro grupo más para Europa Occidental que se encarga en este caso de hacer las invasiones, que son los árabes, ¿ya? Por si acaso, cuidado, no estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando de los árabes todavía, ¿ya? No necesariamente todos los árabes todavía son musulmanes. La religión musulmana, el auge del Islam se está expandiendo, ¿ya? Lo que tú ves en la imagen de arriba, por ejemplo, a la derecha, es justamente un grupo de guerreros islámicos que está atacando España. No te olvides de que justamente ese es el mejor ejemplo. Las invasiones, por ejemplo, musulmanes a España terminan provocando que España termine 800 años bajo dominio musulmán, ¿ya? Hay un tercer grupo en Europa del Este que sí iba a ser un dolor de cabeza, pero que para la Europa Occidental no nos importa tanto, que son los magiares, ¿ya? Pero la verdad es que estos tres grupos, por ejemplo, depredan Europa y prácticamente ya aumentan muchísimo la violencia, ¿ya? Entonces hay que tomarlo así. Ahora, hay otro detalle más. Acuérdate que los señores feudales existen, ¿ya? Y están completamente por todo lugar. Entonces, prácticamente Francia, lo que queda de la España cristiana, Inglaterra, están con el poder fragmentado, con señores feudales. Entonces, no necesariamente el señor feudal A es amigo del señor feudal del costado B, o es amigo del señor del costado C. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una guerra constante entre los señores feudales. Fíjate esto, rey débil, ¿ya? Violencia constante entre los señores feudales. Para variar de costa, por ejemplo, están viniendo los vikingos y los árabes a fregarme la vida. ¿Cómo crees que era la economía, por ejemplo, en la Edad Media? ¿Era diversificada o era local, basada en el feudo? ¿Qué opinas tú? Utilicen el chat. Si yo tengo todos esos problemas, ¿tú crees que puedo tener comercio? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Utiliza el chat, por favor. Si tengo todos esos problemas, tengo invasiones, por ejemplo, árabes y vikingas, tengo reyes débiles, tengo guerra constante entre los señores feudales, ¿crees que puede haber comercio? ¿Crees que la economía puede florecer? ¿Qué opinas tú? Utiliza el chat, por favor. ¿Puede haber una economía buena o la economía se va a retroceder? ¿Qué opinas tú? Vamos. La economía simplemente va a entrar en una situación, por ejemplo, de retroceso, y entonces todo va a ser únicamente feudalismo. Y acuérdate que en el feudo la economía es completamente local. El feudo, por ejemplo, tiene carpintero, talabartero, ingeniero, todo. Y el comercio de alguna manera existe, pero está muy, muy restringido, porque los caminos son inseguros. Entonces, este es el mundo de la inseguridad medieval, ¿ya? Este es el mundo, por ejemplo, que de alguna manera va a superar esa inseguridad con el fortalecimiento de las monarquías. Ahora, de alguna manera habían instituciones que querían provocar, generar, ayudar a que la violencia cayera, por supuesto. La iglesia de alguna manera, por ejemplo, va a aplicar las treguas de Dios, que van a ayudar un poco. ¿Qué significa? Las treguas de Dios, ya lo había conversado con ustedes antes, son acuerdos que la iglesia señala para que los nobles medievales no se maten entre ellos en ciertas fechas del año. Navidad, ¿ya? Y otras fechas más. Entonces tú tenías garantizado al menos que esos días tú podías caminar y no te ibas a encontrar un par de ejércitos medievales que te terminaran, por ejemplo, robando a ti, dicho sea de paso, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿sí? Tenemos un mundo inseguro antes de, por ejemplo, la llegada de los reyes del Estado-Nación, antes de los reyes modernos, ¿ya? Continuamos entonces.
Es un mundo inseguro, entonces, reyes débiles, guerra constante, invasiones bárbaras segunda ola, economía retraída. Entonces, esto es lo que hay en el siglo XI, en el año 1000. Acá tienes un pequeño mapita, por ejemplo, ya que te está demostrando cuáles son las diferencias entre la primera y la segunda invasión bárbara, ¿ya? A la izquierda tienes la invasión bárbara que golpeó, en este caso, el Imperio Romano, y puedes ver que todos estos grupitos, ¿ya? Suevos, vándalos, visigodos, ostrogodos, todos, por ejemplo, vivían básicamente en la zona del Danubio, el Rin, Europa del Este. ¿Qué es lo que pasa? Hay una migración de una confederación euroasiática llamada los hunos, ¿ya? Que no necesariamente eran solamente asiáticas, también habían unos, por ejemplo, euroasiáticos, que empuja a todos estos grupos al Imperio Romano, ¿ya? Y ahí se produce el colapso de Roma. Esto no es instantáneo, dura 200 años aproximadamente, ¿no? Una migración monstruosa puede provocar el colapso de un estado, ¿ya? O de un imperio. Y lo que tú ves en la imagen del costado a la derecha ya es el siguiente mapa de las invasiones, por ejemplo, de la segunda ola, ¿ya? En la zona, por ejemplo, de arriba, puedes ver tú a Dinamarca y Escandinavia, y ese va a ser el centro de operaciones de los vikingos. A ver, ¿quién crees, por ejemplo, que estaría primero a tiro de los vikingos? Mire el mapa. ¿Quién sería el primero al que le tendrían que caer sí o sí? Te soplo un poco, es una isla. ¿Quién sería, por ejemplo, qué estado medieval? Claro, Inglaterra. Inglaterra fue la primera víctima de los vikingos, ¿ya? Sin embargo, los vikingos, por ejemplo, tenían ciertas cuestiones tácticas que les permitieron a ellos remontarse hasta Europa del Este, llegar a Rusia, pero siempre seguían con ese patrón, ¿ya? Raiding, invasiones, pero también comerciaban. Inclusive, por ejemplo, van a ser tan bravos que van a terminar invadiendo a la España musulmana también, como puedes ver, por ejemplo, en las flechas rojas, como le dan vuelta a la península ibérica. Atacan también Francia. Y en el otro lado, por ejemplo, ya ves en verde, mira la parte en verde ahí, tú ves, por ejemplo, África del Norte. África del Norte es el territorio, por ejemplo, de los árabes, y los árabes van a atacar también desde África del Norte y van a presionar hacia la zona mediterránea, ¿ya? Por eso es que tú ves, por ejemplo, mira la zona de Italia y vas a ver las flechas verdes, ¿ya? ¿Por qué crees, por ejemplo, que tú las ciudades antiguas en Europa, ¿ya? Te das cuenta que son unos pueblitos bien bonitos que están arriba en el cerro, pero bien arriba. ¿Por qué crees? Sobre todo las ciudades en Italia. ¿Por qué crees que eran? Mira una ciudad antigua, por ejemplo, europea, y vas a ver que, por ejemplo, es un pueblito bien bonito, pero que está en la punta del cerro prácticamente. ¿Por qué crees que era eso? Utiliza el chat. Obviamente, ¿ya? El punto, por ejemplo, como señala Arturo, era para defenderte, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a ver que los pueblos de Italia, esos pueblos medievales, están bien subidos al cerro, porque simplemente los árabes llegaban en la madrugada, ¿ya? Y se levantaban todo lo que había, ¿correcto? ¿Ya? Obviamente, protegerte de los invasores, porque los invasores llegaban simplemente sin avisar, ya mataban a todos los que podían, se robaban todo lo que podían, y los que necesitaran se iban como esclavos. Entonces, obviamente por motivos defensivos, ¿ya? Entonces, acuérdate, segunda ola, vikingos, segunda ola, árabes y musulmanes y también magiares. Y la otra flecha, por ejemplo, en la flecha morada son los magiares, que están por la zona de Hungría, ¿ya? Pero no son tan relevantes como los árabes y los vikingos, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, todo un problema. Ya, esta es la Europa, por ejemplo, de los reyes medievales. Como puedes ver, da todas las herramientas para un territorio en crisis, un territorio desunido, con problemas económicos, fragmentación del poder, reyes débiles, violencia constante, invasiones constantes. Este es el contexto que trae a los Estados-nación. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Ya? Hay que regular el tiempo porque saben que el tiempo es un tirano. Tenemos que avanzar sin correr y para que entiendan el proceso. ¿Ya? Pero de todas maneras, por ejemplo, tenemos que ceñirnos al calendario porque son muchos contenidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer intento de crear una Europa unificada? Cuidado que este es el primer intento. Si yo digo es el primer intento, no significa que ha tenido éxito, ¿ya? No ha tenido éxito. El primer intento, por ejemplo, de crear una Europa unificada, por favor, viene con Carlomagno, ¿ya? La pregunta del millón de dólares sería, ¿Carlomagno de dónde es? ¿Francés, alemán o simplemente no tendría país porque Francia y Alemania no existían en ese momento? ¿Qué opinan ustedes?
¿Carlomagno es francés, es alemán o simplemente no era nada porque simplemente no había país en ese momento? ¿Ya? Ok, los reinos germánicos, bien. En teoría era Franco. Pero la pregunta era, ¿es francés, es alemán o simplemente Francia y Alemania no existían en ese momento? Como lo entendemos. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Esos estados, por ejemplo, no existían. ¿Ya? Esos estados, por ejemplo, no existían. ¿Ya? No existían. Estamos hablando en este momento de esa transición. Recién en el siglo, por ejemplo, XIV, en el siglo, por ejemplo, XV, en los 1500, vamos a ver a España. ¿Ya? Exactamente. Sí. Los historiadores, por ejemplo, Arturo, ¿cómo se llama? Franceses y alemanes antiguos se peleaban el nacimiento de Carlomagno. Pero hay que entender que Carlomagno es, se movía entre ambos territorios, pero no era ni francés ni alemán. Francia no existía en ese momento, ¿ya? Entonces, ni Alemania, ¿ya? Carlomagno, por ejemplo, llega a unificar Europa occidental y un pedazo, cuidado, no toda Europa occidental, ahora vamos a verlo en el mapa, ¿ya? A partir de, por ejemplo, un eje, sumisión a la identidad cristiana, ¿me entiendes? ¿Qué significa sumisión a la identidad cristiana? Significa de que bautismo o muerte, ¿me entiendes? Si tú eres un pagano, te doy dos opciones. ¿Te bautizas o te mueres? ¿Está clara la idea? ¿Está clara la idea? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Entonces, hay que entender, por favor, de que Carlomagno es el primer rey emperador fuerte después de un largo periodo de debilidad después de la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Ahí puedes ver, por ejemplo, una representación medieval, ¿ya? Una representación medieval de Carlomagno a caballo, a la derecha, ¿ya? Yendo a ver al Papa, porque el Papa, por ejemplo, le fue a llorar porque simplemente los lombardos, que era un grupo, por ejemplo, que estaba en la Lombardía en Italia, que no eran cristianos todavía, amenazaban al Papa y Carlomagno lo defiende, ¿ya? Carlomagno, por ejemplo, sí es importante por dos cosas. Es el primer rey con poder después, por ejemplo, de la caída de Roma, crea una unificación parcial de Europa y crea una identidad basada, por ejemplo, en ser cristiano. ¿Está bien? Entonces, obviamente, hubieron territorios que no le aceptaron la gracia, que no quisieron convertirse, y entonces Carlomagno les hizo la guerra hasta las últimas consecuencias, ¿no? Lo que tú ves, por ejemplo, en la imagen de abajo, es la famosa masacre de Verdún, donde supuestamente Carlomagno mata a los nobles de la Sajonia. Los sajones, por ejemplo, eran europeos como él, pero en este caso eran paganos. Adoraban un árbol, por ejemplo, que le llamaban el Irminsul, bla, bla, bla. Obviamente Carlomagno les dijo, se bautizan o se mueren, los sajones dijeron no, Carlomagno los aplastó después de una larga guerra, ¿ya? Entonces, Carlomagno, por ejemplo, es importante por estos detalles, ¿ya? Carlomagno llega a unificar parte de Europa con una identidad cristiana, es un rey, por ejemplo, medieval que de alguna manera ya tiene más poder, pero cuidado, no es un Estado moderno europeo, ¿ya? No es un Estado moderno europeo, no hay una unificación, por ejemplo, no hay un Estado-nación, no hay una unificación, por ejemplo, jurídica, de impuestos, o sea, etc. Lo vamos a ver, ¿ya? Esta unión, por ejemplo, básicamente solamente va a durar mientras Carlomagno esté vivo, ¿ya? Porque después, por ejemplo, van a venir toda una serie de guerras entre sus hijos para ver, por ejemplo, quién se queda con la mejor parte del pastel, ¿ya? Y ese pastel no va a durar más de 100 años después de que, por ejemplo, acaban las guerras de Carlomagno. Las guerras acaban en el 843, el imperio dura hasta el 914 y de ahí, chau, ya se acabó el imperio de Carlomagno. Punto a favor, es definitivamente ya un intento exitoso de crear una unidad europea en parte de Europa. ¿Ya? Entonces, importante. Sin embargo, esta unidad no es tan grande. Ahorita voy a adelantar un ratito la imagen, ¿ya? ¿Queda claro? Ya. Lo que puedes ver en rojo, por ejemplo, es el imperio de Carlomagno, ¿ya? Es el imperio de Carlomagno. Entonces, por ejemplo, ¿puedes contarme algunos territorios que se encuentren, por ejemplo, fuera del control del imperio de Carlomagno? ¿Está España controlada por el imperio de Carlomagno? Ok, Bretaña, sí. ¿Está España controlada? Pues mira la fotografía. España, por ejemplo, está bajo el control de Carlomagno.
Utiliza, por favor, el mapa. ¿España está bajo el control, por ejemplo, de Carlomagno? Obviamente no. Acuérdate que España, por ejemplo, simplemente tenía un límite que se llamaba la Marca Hispánica y ahí al otro lado estaban los árabes, ¿ya? Que conquistaban España. Y por el otro lado, hacia el este, ¿ya? Lo que tú ves en rosado son estados tributarios y de alguna manera le dan, pero no es el imperio, y más allá es territorio, lo que está en blanco es territorio europeo no controlado, ¿ya? Entonces, hay que entender que el imperio de Carlomagno es un buen intento para crear un estado, un imperio moderno, un imperio, por ejemplo, europeo. Es el primero después de la caída de Roma, pero de todas maneras fracasa, ¿ya? Fracasa. Dura lo que dura la vida de Carlomagno, no hay unidad política, no hay unidad legislativa, no hay unidad impositiva, ¿ya? La violencia vuelve después que Carlomagno muere, había territorios de Europa Occidental que no estaban controlados, etc., ¿ya? Entonces, como podemos ver, tenemos un buen intento, ¿ya? Pero no funcionó, ¿ya? Sin embargo, hay un detalle muy importante, ¿ya? El tema de la identidad religiosa sí va a ser importante, ¿ya? Entonces, Carlomagno de alguna manera va a empoderar a la iglesia cristiana. La va a empoderar. ¿Cómo? Le va a dar rentas y le va a dar poder, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, ¿cómo crees que era la misa? ¿En qué idioma crees que era la misa? Cuando ibas a la misa, ¿en qué idioma era la misa? Antiguamente. ¿Era en tu idioma? ¿Qué opinas? Utiliza el chat. ¿En qué idioma crees que sería? Era un idioma antiguo, un idioma desaparecido. Obviamente, Pierre está señalando y Arturo que es en latín, obviamente. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿todo el mundo sabe latín? ¿Todo el mundo sabe latín? No, el latín era prácticamente una lengua intelectual en la Edad Media. Era una lengua muerta, pero era una lengua intelectual. En otras palabras, por ejemplo, cuando tú eras un noble feudal que tranquilamente no sabías ni leer, ¿ya? Y te ibas a escuchar misa, simplemente no entendías nada. Y lo único que veías, por ejemplo, eran los símbolos que manejaban, ¿no? Pero de todas maneras, el poder de la iglesia estuvo en administrar el culto, coronar al emperador y obviamente, por ejemplo, reproducir el orden social en la Edad Media. Cuando tú estabas en una iglesia en la Edad Media, la iglesia reproducía todas las características del orden feudal. En la cabeza estaba el cura, pero en los brazos, por ejemplo, estaban los nobles de la iglesia. Todas las iglesias tenían una forma en cruz. Y atrás estaba ya, por ejemplo, el pueblo, lo que llamaríamos, ¿no? Entonces, sí hay que entender un pequeño factor. El imperio de Carlomagno sí, de alguna manera, tiene éxito unificando más religiosamente Europa y fortaleciendo la autoridad de la iglesia, ¿ya? Pero hay que entender que todavía no estamos hablando de un Estado-nación moderno, estamos hablando, por ejemplo, de un primer intento de crear una Europa unificada en la Edad Media. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué dice el chat, por favor? ¿Hasta acá estamos bien? Utilicen el chat, por favor. Ya, Alicia dice que sí, Arturo dice que sí. ¿Quién más, por favor? Utilicen el chat, ¿ya? Utilicen el chat. Alicia, María Fe, Jefferson, ¿todo bien? Ana Cárdenas, Jade Acosta, Diego, Yara, ¿todo bien? Ya, listo. Entonces, continuamos. Continuamos, ¿ya? Entonces, recordar estos detalles, ¿no? Entonces, tenemos un poder fragmentado, tenemos una economía en crisis, tenemos un mundo medieval de alguna manera donde los reyes son débiles. Carlomagno hace un intento para unificar Europa en una identidad cristiana, fracasa, dura poco, lo logra en parte, sin embargo, fortalece la autoridad de la iglesia, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, crea cierta unidad religiosa en Europa, ¿ya? Cristianiza más Europa, ¿ya? Ya había comentado con ustedes el mapa, ¿no? Este es el mapa del Imperio de Carlomagno y sus estados tributarios. Como pueden ver, solo lo rojo es lo que él controló, territorio entre Francia y Alemania de la época. Continuamos. ¿Ya? Ahora, detalle importante, ¿ya? Detalle importante. Cuando las cruzadas en este caso se dan, ¿ya? Las cruzadas, por ejemplo, se producen por una crisis. ¿Cuál fue la crisis que produce las cruzadas? ¿Cuál es la crisis que produce las cruzadas? Utilicen el chat. ¿Ya? ¿Cuál es la crisis que produce las cruzadas? En el año 1098. ¿Cuál es la crisis que produce las cruzadas? ¿Qué pasa para que se produzcan las cruzadas? Claro, tardo medieval, Arturo. ¿Qué crisis se provoca para que se den las cruzadas? Acuérdense.
¿Qué crisis produce las cruzadas? Acuérdense. ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué pasa en Jerusalén? Utilicen el chat, por favor. ¿Qué pasa en Jerusalén para que se produzcan las cruzadas? Vamos. ¿Qué sucede? Imagínense qué es lo que pasa en las cruzadas. A ver, ¿por qué se producen las cruzadas? ¿Qué sucede específicamente para que se llamen a las cruzadas? Utilicen el chat, por favor. ¿Qué pasa ahí? Ya, María Fe, por ejemplo, está señalando en este caso de la palabra Tierra Santa, lo que es importante. Ya Arturo, por ejemplo, está señalando ya recuperar Jerusalén. Entonces, está bien, pero ¿ustedes creen, por ejemplo, que de alguna manera los nobles habrían ido a pelear así nomás si alguien no los habría llamado con autoridad? ¿Ya? Se necesitaba autoridad para hacer un llamado, exactamente, Arturo. Se necesitaba un llamado, por ejemplo, exactamente, el Papa Urbano en el Concilio de Clermont, ¿ya? Se necesitaba un llamado de alguien con autoridad en el mundo europeo para, en este caso, dirigir esta expedición militar gigantesca hacia, por ejemplo, Medio Oriente. Entonces, esto te está demostrando que la iglesia cristiana tiene el poder, ¿me entiendes? ¿Ya? Mira la imagen, por ejemplo, ya, mira la imagen, por ejemplo, que te coloqué, no te la he colocado por las puras, ¿ya? ¿Ya? Mira, por ejemplo, cómo el Papa, ya, en la imagen de arriba a la derecha, le está yendo a llorar a Carlomagno porque simplemente los lombardos ahorita vienen, lo invaden y lo destrozan, ¿ya? Simplemente Carlomagno empodera a la iglesia y convierte a la iglesia en una institución con autoridad en la Edad Media. Y por eso es que cuando el Papa Urbano llama al Concilio de Clermont, casi 2 siglos después, todo el mundo le hace caso, ¿me entienden? Por eso, o sea, una muestra, por ejemplo, que la iglesia de alguna manera tiene mucho más autoridad después del final de Carlomagno, es que cuando el Papa Urbano llama al Concilio de Clermont a armar las cruzadas, todos los nobles, por ejemplo, europeos, aceptan, porque simplemente Jerusalén había terminado cayendo en poder de los turcos selyúcidas que se estaban empezando a comer el imperio bizantino de poquitos, ¿ya? Y el imperio bizantino pidió ayuda al papado y el papado, por ejemplo, en el concilio de Clermont pide ayuda a los nobles feudales, ¿ya? Ahora, las cruzadas, por ejemplo, van a tener un efecto tácticamente inadecuado, ¿ya? ¿Qué significa? No van a llegar a conquistar Tierra Santa completamente, van a servir para expandir el feudalismo, pero sí, por ejemplo, van a reconectar la ruta de la seda, ¿ya? La ruta de la seda va a ser reconectada. Y otro detalle más, si yo estoy reconectando la ruta de la seda, llega un surgimiento del comercio. Y por ello, por ejemplo, un surgimiento de las ciudades. A ver, tengo una pregunta ahí. Claro, de alguna, sí, de alguna, claro, ese es el tema, por ejemplo, también del cisma, sí. Claro, había una, hubieron varias divisiones, ¿no? Hubieron varias divisiones, prácticamente, por ejemplo, también la famosa división entre cristianos y bizantinos, ¿no? Había una división en la iglesia, sí, esto es, por ejemplo, la división del cisma del cisma de Oriente. Cuando se dividen, por ejemplo, los cristianos entre cristianos católicos y cristianos, por ejemplo, ortodoxos. Muy, muy interesante, Arturo, tienes razón. ¿Ya? Ahora, entonces, la idea, por ejemplo, ya que tenemos entonces es que en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media, en la Edad Media, por ejemplo, las cruzadas van a tener un rol táctico no tan relevante, pero sí van a ser importantes para fortalecer a las ciudades, reconectar a Europa con la ruta de la seda, y la reconexión la reconexión de Europa con la ruta de la seda va a permitir que las ciudades ganen importancia. Recuerda el mapita que estuvimos viendo en la clase pasada sobre el Renacimiento, y mira la cantidad de ciudades que hay en Italia. Esto te está demostrando que Italia está mucho más conectada con la ruta de la seda que, por ejemplo, Francia o la actual Alemania, ¿ya? Entonces, esto va a debilitar poco a poco la autoridad de los señores feudales y ese poder lo va a terminar ganando el rey, ¿ya? En otras palabras, el rey va a empezar a reempoderarse, ¿ya? El rey va a empezar a reempoderarse. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, obviamente, un efecto de esta reconexión es la peste negra,
¿ya? Acuérdate que la peste negra no empieza en Europa. La peste negra, por ejemplo, empieza en India, pasa a China y a partir de las reconexiones de las ciudades chinas de la ruta de la seda, termina en este caso golpeando a toda Europa. Es decir, ni siquiera Inglaterra se salva. Una consecuencia de la peste negra, debilitamiento del feudalismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tres países, por ejemplo, en donde el Estado moderno se forma inicialmente? ¿Ya? El Estado-nación moderno, como lo entendemos, se forma. Bien fácil, ¿ya? Son tres países, Inglaterra, Francia y España, ¿ya? El Estado moderno, tal y como lo conocemos, se forma ahí. ¿Hasta acá está claro? Utilice el chat, por favor. Utilice el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro todo? Ok, Piero dice sí. ¿Qué tal los otros? ¿Ya? Entonces, el Estado-Nación moderno, por ejemplo, se va a formar ahí. Ahora, los españoles, por ejemplo, tienen 800 años peleándose con los árabes, ¿ya? Que los invadieron en el 711, ¿ya? Ahora, obviamente los árabes van a estar perdiendo territorio, ¿ya? Pero antes de la llegada, por ejemplo, de Colón, antes de la llegada de Colón a América, los reyes católicos de España, ¿ya? Que por eso te coloqué acá la imagen, voy a retroceder, ¿ya? Ya le he colocado antes de todas maneras, ahí están ellos. Arriba, a la izquierda, están los reyes católicos Isabel de Trastamara y Fernando de Aragón. Ellos son los famosos reyes católicos que le dan la luz verde a Colón para el viaje, ¿ya? Estos reyes católicos no se llaman católicos por las puras albóndigas, ¿ya? Se llaman católicos por el tema, por ejemplo, de que ellos llegan a reunificar España en el cristianismo. ¿Esto qué significa, profesor? ¿Ya? Que antes de la llegada de Colón, los reyes católicos ya habían, en este caso, conquistado, ¿ya? Conquistado el último bastión de los musulmanes en España, que era la famosa ciudad de Granada, ¿ya? Al último califa, Boabdil, ya lo sacan. Boabdil, por ejemplo, sale de Granada, ¿ya? Y los votan. Y España, por ejemplo, está unificada, ¿ya? Sin los musulmanes. Ya tiene Granada. Sin embargo, por ejemplo, hay otro factor más que va a permitir la construcción de una España musulmana, de una España, por ejemplo, nación. Y esto va a ser la expulsión de los judíos de España. ¿Está bien? Por si acaso, a los judíos los están expulsando de España porque no son cristianos, ¿ya? No los están expulsando porque son judíos, ¿está bien? Entonces, la expulsión, por ejemplo, de los judíos de España y la expulsión de los musulmanes de España con los reyes católicos va a permitir, por ejemplo, la formación de la España moderna, el Estado-Nación español, todavía basado en una identidad religiosa católica cristiana. ¿Hasta acá está claro? Utiliza el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Quién más, por favor? Utilicen el chat. Diego, Yara, Ani, Dante, ¿está claro? Por favor, Jade, Fabiana, ¿está claro? Ana Cárdenas, sí, claro, Piero, por supuesto que sí. Voy a repetir. Bien fácil, mira, la situación, por ejemplo, es la siguiente. Los reyes católicos de España, ya te los voy a presentar, Fernando de Aragón e Isabel de Trastamara, ahí están, arriba, imagen de arriba, por ejemplo, a la izquierda, ya, unifican España y son la primera transición a lo que nosotros llamaríamos un rey poderoso, un rey, por ejemplo, ya moderno y menos medieval. Ellos, por ejemplo, derrotan a los musulmanes, unifican España, son reyes, por ejemplo, con poder, y para unificar completamente el país expulsan también a los judíos, ¿ya? La imagen que te estoy mostrando acá es, por ejemplo, la toma de Granada. Ellos, por ejemplo, controlan la última ciudad musulmana, que es en este caso la ciudad de Granada, antes de la llegada, antes, por ejemplo, del viaje de Colón, ¿ya? Con esto, por ejemplo, y con la expulsión de los judíos, ya tienen una España unificada, ¿ya? Ya tenemos un Estado-nación, ¿queda claro? Hay una unidad de poder, un rey poderoso, y hay una nación cristiana étnicamente. ¿Queda clara la idea ahí, Piero? Piero, ¿quedó clara la idea? Utilice el chat, por favor, Piero. ¿Está claro? Piero,
¿Todo claro? Utiliza el chat, por favor. Ya, bacán. Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, pero cuidado, los reyes católicos de España, ¿ya? O los reyes, por ejemplo, del siglo XVI, de Francia, Inglaterra y España, van a ser más poderosos que los reyes medievales, pero todavía no van a ser reyes absolutos, con todo el poder. Eso lo vamos a ver, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. O sea, ¿cómo surge, por ejemplo, este Estado-nación moderno? ¿Ya? ¿Cómo se da? ¿Por qué ese rey moderno del Estado-nación moderno no es el rey medieval? ¿Ya? Primero que nada, porque están generando un sistema unificado. ¿Qué significa? Un sistema legal unificado, ¿ya? Normas legales para todos. Y por otro lado, por ejemplo, porque también abren la construcción de los primeros parlamentos, ¿ya? Los primeros parlamentos. Entonces, sistema legal unificado, ¿ya? A través de normas y parlamentos. Por otro lado, también recolección de impuestos. Acuérdate tú, ya voy a retroceder el gráfico, que el rey le entregaba al señor feudal, ya, ahí está el rey entregándole al señor feudal la tierra en el Immixtio Mani. El rey le entregaba el poder al señor feudal y el señor feudal cobraba los impuestos. El rey no necesariamente cobraba impuestos, o el señor feudal se quedaba con una gran parte de ellos. Esto ya no va a pasar, ¿sí? Simplemente los señores dejan de tener poder y ahora los reyes modernos cobran impuestos y esos impuestos son para qué? Para mantener a la burocracia y por otro lado para mantener al ejército, ¿ya? Porque esta es otra cosa más que es importante, ¿ya? Los reyes, por ejemplo, modernos van a tener ejércitos poderosos, ¿ya? Entonces, los reyes europeos, por ejemplo, van a quitarle a la nobleza feudal la recolección de impuestos y van a, por ejemplo, también a controlar a las ciudades. Pues acuérdate, los señores feudales son poderosos y las ciudades también son poderosas. ¿Ya? Entonces, crean un sistema legal unificado, crean parlamentos, recolectan impuestos, controlan a la nobleza feudal, controlan la Edad Media, unifican de manera religiosa el país. En la imagen de abajo tú estás viendo una recreación de la expulsión de los judíos de España, demostrando de que España unificó completamente su país, ¿ya? En un Estado basado en un nacionalismo cristiano. ¿Hasta acá está claro todo? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro todo? Utilicen el chat, por favor. Vamos. ¿Ya? Ana, Ana Cárdenas, Diego, Yara, Adriana Delgado, Dante Martín. Ya. Listo. Vamos a hacer el break, por favor. Son las 12 en punto. ¿Ya? Son las 12 en punto. 12:05, todo el mundo, por favor, vuelve al aula virtual, ¿ya? Y vayan a tomarse un café, estirar las piernas, ¿ya? Entonces nos vemos 12:05. Micrófonos apagados, cámaras apagadas. Nos estamos viendo entonces, ¿ya? Vayan a descansar. Yo también voy a tomarme un café y vengo a 12:05, ¿ya? Listo.
Listo, ya son 2:66. Acabó el minuto 5. Por favor, repórtense con el chat. ¿Ya? Todo el mundo repórtense con el chat. Y está acá. Por favor. Chicos, avísenme con el chat, por favor, que ya están acá. ¿Ya? Tenemos que arrancar. Utilicen el chat, por favor. Ya, Adriana, por ejemplo, ya está. Valentina ya está. Ya, repórtense con el chat, por favor. Jade ya llegó. Ya, por favor, repórtense con el chat. Ya, ya estamos, ya. Bien, me tomé mi café con mi sándwich en 5 minutos. En 5 minutos. Listo, entonces vamos a arrancar, ¿ya? Segundo. Listo. Ya estamos acá. Compartir. Ya. Ya, por favor, utilicen el chat y díganme si es que están viendo mi pantalla. Ya, utilicen el chat si están viendo mi pantalla, por favor. Ya, Piero dice sí. ¿Quién más? Lady Jefferson, Jade, ¿están viendo la pantalla? Ya. Ya, entonces, acá, por ejemplo, la dinámica entonces es entender que ya nos empezamos a encontrar con la transición de lo que es ya no un rey medieval, sino ya nos estamos encontrando un rey moderno, ¿ya? Un rey moderno, por ejemplo, que maneja en este caso un Estado-nación. Un rey moderno que va a aparecer principalmente en 3 países. Va a aparecer en Inglaterra, va a aparecer en España y va a aparecer en Francia, ¿ya? Olvídate, por ejemplo, Alemania. Alemania no existe, ¿ya? Olvídate, por ejemplo, Italia. Italia no existe, ¿ya? Olvídate, por ejemplo, el este, ¿ya? El este, por ejemplo, es Europa, no es Europa occidental, ¿ya? Entonces, los que van a empezar de alguna manera por ejemplo, la construcción ya del Estado-nación moderno, van a ser en este caso los ingleses, los franceses y los españoles. Por ejemplo, el rey de Francia ya va a crear, por ejemplo, los primeros parlamentos, que van a ser llamados los estados generales. Vamos a ver que, por ejemplo, van a tener mucha importancia con el auge de la Revolución Francesa. ¿Ya? El rey, por ejemplo, de Inglaterra va a crear un sistema legal unificado que busca en este caso romper con la diferenciación legal que existía, por ejemplo, en tiempos de la Edad Media, ¿ya? Entonces, los reyes, por ejemplo, de España van a buscar crear una España unificada con una identidad católica, apuntando a expulsar primero a los árabes, tomando Granada, y después, por ejemplo, ya expulsar a, en este caso, los judíos, ¿ya? Ahora, todo este juego se va a llevar también con un desempoderamiento paralelo de los viejos nobles feudales, ¿ya? Es importante, por ejemplo, también no solamente quitarles el territorio a los nobles, sino también, por ejemplo, quitarles el poder. Y por otro lado, por ejemplo, volverlos dependientes de ti. ¿Queda claro? ¿Ya? Porque tú eres el rey. Tú haces reír a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, ellos tienen que depender de ti para que tú los hagas reír. ¿Hasta acá está claro? Por favor, utilicen el chat. ¿Hasta aquí está claro? ¿Queda clara la idea? Por favor, Piro está diciendo sí, que dice los otros, que dice Lady, que dice Jefferson. Entonces, ya que dice Fabiana, que dice Adriana Camila, ¿ya? Entonces, María Fe, que dice, ¿ya? Entonces la idea es esa, ¿ya? Ya nos empezamos a encontrar con un rey moderno. Ya estamos hablando de un rey, por ejemplo, moderno, un rey, por ejemplo, que ya deja de ser medieval, un rey, por ejemplo, que empieza en este caso, sí, claro, Piero, en este instante, ¿ya? Voy a repetir la idea. La idea, por ejemplo, es que nos encontramos ya con un rey que deja de ser medieval, ¿ya? En el siglo, por ejemplo, XIV, ya hasta el siglo XVI, que se construyen los estados modernos, nos encontramos, por ejemplo, con un rey que ya tiene más poder. Es un rey, por ejemplo, que busca crear un sistema legal unificado, como el caso inglés, que busca crear un parlamento, como el caso francés, que busca, por ejemplo, unificar una identidad cristiana como el caso español, como los reyes católicos, que sacan a los musulmanes y sacan a los judíos. Entonces, ya nos encontramos con otro modelo, por ejemplo, de rey. ¿Ya? ¿Por qué?
porque definitivamente los nobles medievales también se encuentran debilitados. Se encuentran debilitados por la peste negra, se encuentran debilitados por las ciudades, ¿ya? Por el auge de las ciudades. El feudalismo ya colapsó y lógicamente ese poder colapsado lo absorbe de nuevo la monarquía y se vuelve más fuerte. ¿Hasta ahí está claro, Piero? ¿Quedó clara la idea? Piero, utiliza el chat. ¿Quedó clara la idea, por favor? Bacán. Entonces, continuamos con el tema, ¿sí? Entonces, acuérdate, por favor, nos encontramos ya con un Estado-nación moderno, ¿no? Obviamente, los nobles tienen que volverse dependientes de ti, porque ya no los puedes controlar con la tierra, ¿me entiendes? Tú como rey, tú les podías quitar la tierra, y obviamente el noble tenía que bailar a la canción que tú le ponías, porque simplemente tú eras el rey y por Dios, tú eras el dueño de la tierra, ¿ya? Por el poder que te da Dios. Entonces, ¿y ahora cómo diablos hago? ¿Ya? ¿Cómo diablos hago? Porque en este momento, por ejemplo, los nobles feudales pierden la tierra, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Los incorporo a la corte real. ¿Está bien? Ya la tierra no les pertenece, pero en este caso, por ejemplo, van a ser duques, van a ser marqueses, van a ser condes, van a ser parte de mi corte y yo les voy a dar cargos militares y administrativos. ¿Está bien? ¿Qué significa, por ejemplo? Tú vas a ser mi ministro o tú vas a ser, por ejemplo, mi general, ¿ya? Entonces, ese punto es importante, ¿ya? Controlo a los nobles, yo soy el rey, controlo a los nobles, primer punto. Les quito la tierra, los meto a mi corte, ¿ya? Segundo punto, voy a controlar a las ciudades, porque las ciudades tampoco son algo, por ejemplo, que sea secundario, son muy poderosas, están controlando el comercio y obviamente quieren ir, por ejemplo, con independencia. Por lo mismo, también tengo que controlarlo. ¿Ya? Primer paso de la construcción de un rey, por ejemplo, moderno, entonces, unificar legalmente el país, crear parlamentos, por otro lado, por ejemplo, unificar religiosamente el país, mandar a los nobles a las cortes, quitándoles el territorio, y por otro lado, controlar a las ciudades. ¿Ya? ¿Hasta acá todo está claro? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. Todo está claro, las ideas están claras. Chicos, utilicen el chat. Alicia, Fabiana, Valentina, Ana, Jade, Piero. ¿Todo está claro? Ya, entonces, vean ustedes la secuencia, ¿ya? Porque acá estamos hablando de un encadenamiento de procesos. La imagen de abajo, de arriba, por ejemplo, a la derecha, te está mostrando, por ejemplo, un rey medieval que ya está, en este caso, por ejemplo, empezando a incorporar a los nobles de su corte. Y los nobles, por ejemplo, ya no están en sus castillos, ahora viven con el rey, en el palacio del rey. Muy importante, ¿ya? El noble ya no está en su castillo, el noble vive con el rey en el palacio, en la corte, ¿ya? Y en la imagen de abajo, por ejemplo, puedes ver ahí una representación medieval de cómo se está cobrando, por ejemplo, el impuesto por el rey. Algo que te está demostrando que los reyes vuelven a ganar poder, ¿ya? Entonces, detalle importante, ¿ya? Los reyes, por ejemplo, ganan poder, quitan autonomía a los señores feudales, a las ciudades, fortalecen los impuestos, ¿ya? Debilitan la nobleza, debilitan las ciudades. Ahora, ¿cuál es el sistema económico, por ejemplo, que rige la Edad Media? Ya hemos discutido esto, por ejemplo, en la clase pasada. El sistema económico, por ejemplo, que de alguna manera maneja la Edad Media es el feudalismo, donde la economía está basada en la tierra. Antes del feudalismo, ¿cuál era el sistema que existía? Existía el perdón, ¿cómo se llama? El esclavismo, ¿ya? En otras palabras, ¿cómo se llama? Imperios como el romano, que van a encargarse en este caso de generar, que van a ser máquinas guerreras que se encarguen en este caso de producir, ¿no? Derrotas, ¿ok? Enemigos y obviamente grandes ganancias, por ejemplo, por la incorporación de territorio y la venta de esclavos, ¿ya? Pero en la edad moderna, con esos estados-nación modernos, ya el feudalismo ya fue, y el esclavismo, bueno, existe, pero no, por ejemplo, ya no es el sistema económico predominante. Entonces, el sistema económico va a ser netamente mercantilismo, ¿ya? Ese va a ser, por ejemplo, el nuevo paradigma económico de la Europa, ya del siglo del 1500 hasta, en este caso, el 1800, ¿ya?
Y entonces el mercantilismo se va a basar exclusivamente en tres ejes, ¿ya? Primero, basar la riqueza en metales preciosos. Lo que tienes que hacer es que la riqueza no se vaya de tu reino, ¿ya? En otras palabras, acopiar, por ejemplo, metales preciosos, recolectar impuestos a los ciudadanos y a las colonias, y por otro lado también la posesión de colonias, para que en este caso, ¿ya? Las colonias te den materias primas y te compren tus productos. Entonces, este es el eje, ¿ya? Este es el eje, por ejemplo, de la economía para estos reyes, por ejemplo, modernos, ¿ya? ¿Ya? Muy importante, entonces. El mercantilismo, no se vayan a olvidar, ¿ya? Ahora, hay un pequeño problema, ¿ya? El mercantilismo está basado, por ejemplo, en una idea, ¿ya? La riqueza no se puede ir de mi reino. Y para que la riqueza no se vaya de mi reino, yo recolecto impuestos, acopio metales preciosos, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, tengo colonias a las que les vendo mis productos y me pagan impuestos. Pero entonces, ¿cómo se podría ir la riqueza de mi reino? ¿Qué tendría que pasar? ¿En qué se tendría que ir mi plata? ¿Cómo me podría quedar sin plata entonces, siendo rey? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo, por ejemplo, en 5 años podría quedarme sin plata, con las finanzas en cero? Imagínate, ¿qué podría hacerme gastar como rey un montón de dinero en una coyuntura, por ejemplo, de esas, en una coyuntura del Estado moderno? Imagínate, suelta una idea. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué cosa podría pasar que me haga gastar un montón de dinero con un vecino? Ya te estoy diciendo la respuesta. ¿Qué podría hacer? ¿Que entre en qué? Ok, Piero, por ejemplo, exactamente, ¿ya? Exactamente, ¿ya? La idea, por ejemplo, es la siguiente. Los estados, por ejemplo, nación modernos, ya no dependen de lo que nosotros tenemos arriba, ¿ya? Lo que nosotros tenemos arriba, por ejemplo, es el ejército medieval, ya lo que se le va a llamar la mesnada, ¿ya? Este ejército medieval es un ejército que se arma en el momento de la guerra y que está formado, por ejemplo, con campesinos o soldados mercenarios. Entonces, este ejército no es disciplinado y este ejército, por ejemplo, está en manos de un duque, un conde, un varón o, por ejemplo, de alguna manera, un señor de la guerra, mercenario. Entonces, no me va a obedecer. Y por otro lado, también van a cometer excesos. ¿Qué significa? Estos patas, por ejemplo, pasan o que por poblaciones a veces del propio reino y terminan robando ahí. Entonces, acá hay un problema. Yo tengo que profesionalizar el ejército. ¿Ya? Detalle importante, los reyes modernos de los estados más modernos tienen que profesionalizar un ejército. ¿Qué significa? Primero, ¿ya? Yo no te voy a volver soldado en el momento que hay una guerra nada más como en la Edad Media, ¿ya? Tú vas a ser soldado 24/7. En otras palabras, tú vas a ser un soldado profesional, ¿ya? ¿Qué significa? Te voy a pagar un sueldo, ¿está bien? Y ese sueldo, por ejemplo, va a ser durante todo el año. ¿Esto qué significa? Tú no vas a ser mercenario de nadie, tú eres un soldado profesional del rey, ¿ya? Ahora, ¿de dónde se extraen esos sueldos? De los impuestos. Pero hay un problema. Si yo entro en una guerra, ¿tú crees que el tamaño de mi ejército tiene que ser igual o tiene que incrementar? Si yo, por ejemplo, soy el rey de España, imagínate, y entro en guerra con Francia o con Inglaterra, ¿el tamaño de mi ejército tiene que ser el mismo o tiene que incrementar? Utiliza el chat. Obviamente tiene que incrementarse. Entonces, la manera más perfecta de quedarme misio, ¿ya? Siendo un rey, por ejemplo, de la edad moderna, era entrar en guerra, ¿ya? Como lo que le pasó, por ejemplo, al rey de España. El rey de España tenía un chorro de plata, ¿ya? Por el oro y la plata que venían del imperio inca, del imperio azteca y el gigantesco imperio ultramar que tenía. Sin embargo, España se tiró prácticamente todo ese dinero a punta de guerras por 200 años. Y cuando ese dinero se agotó, los españoles no cambiaron de modelo económico y se siguieron manteniendo, por ejemplo, en el mercantilismo sin hacer la transición al capitalismo.
Por eso España entra en crisis, ¿ya? Por eso España entra en crisis, por ejemplo, después de las independencias. Entonces, muy importante, por favor, ¿ya? Estos reyes europeos dependen, en este caso, de una economía mercantilista, acopiar metales, por ejemplo, preciosos, cobrar impuestos y, por otro lado, también tener colonias para extraer materias primas. Tienen ejércitos profesionales y, por otro lado, también tienen burocracias. ¿Qué significa? Yo ya no dependo del señor feudal, ¿ya? Yo ya no dependo del señor feudal, ¿ya? Está ahí importante. Yo no estoy dependiendo del señor feudal. Entonces, el señor feudal, por ejemplo, ya no es en este caso el que es mi emisario, no. Yo tengo una burocracia. ¿Eso qué significa? Tengo, por ejemplo, funcionarios estatales y obviamente estos funcionarios cobran y se tienen, por ejemplo, que pagar por los impuestos, ¿ya? Estos funcionarios, por ejemplo, recolectan impuestos, manejan las aduanas, administran el Estado, son jueces, en otras palabras, son funcionarios del Estado, ¿ya? Acuérdate, estos son los primeros estados modernos que aparecen y obviamente aparecen con los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, al tambo a comprarte una empanada con una gaseosa, dentro de lo que pagas, ¿qué es lo que estás pagando también? ¿Y qué es el 18%? Estabas con hambre, pasaste por el tambo, te compraste un sándwich y una Coca-Cola. Dentro del precio de tu sándwich y tu Coca-Cola, ¿qué es lo que hay? Dime, ¿qué es lo que hay? O no sé, tuviste hambre y te compraste tu banquete KFC. Dentro del precio de tu banquete KFC, ¿qué es lo que estás pagando también? Y que sale en tu boleta. Utiliza el chat. Ya, Adriana, ¿y qué es el IGD? ¿Qué es el IGD? Ya, ¿qué es el IGB? Ese 18% que tienes que pagar. Si por ejemplo te está costando 6 soles, tienes que pagar el 18%. Es un impuesto general a las ventas, perfectamente. ¿Ya? ¿Y ese impuesto a dónde se va? ¿Para quién es? ¿Es para el dueño del KFC, para el dueño del tambo o es para el Estado? Dígame. Ya, perfecto, Piero. Lo mismo pasaba en tiempos de los estados modernos, ¿ya? Los impuestos recolectados ya no son para el varón, para el duque, para el conde, son para el rey. Son para el rey y son para el Estado, ¿ya? ¿Está claro? Son para el Estado español, el Estado francés, el Estado inglés. Entonces, muy importante, estos estados moderno-nación ya tienen un control, por ejemplo, sobre el territorio, hay un control legal, hay un control económico, hay un control, por ejemplo, impositivo con impuestos, hay ejércitos profesionales, ¿ya? Y de todas maneras ya tienen reyes fuertes, que no son los mismos reyes, por ejemplo, que se tenían que hipotecar el poder con los señores feudales en la Edad Media, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los primeros tres estados modernos que aparecen? Como les comenté, Inglaterra, España y Francia, ¿ya? Ambos van a apuntar, por ejemplo, a obtener colonias, ¿ya? Porque saben que la colonia es otro mecanismo para obtener dinero, ¿ya? Obviamente algunos van a tener mejores colonias que otros. Por ejemplo, España tenía las mejores colonias, Inglaterra tenía tal vez, por ejemplo, colonias no tan interesantes. Sin embargo, ya Inglaterra terminó mejor que España. La imagen de abajo te está mostrando ya un ejército moderno, ¿ya? Este es un ejército profesional moderno en el tiempo de la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, por favor, ¿ya? Detalle importante, nosotros estamos jugando acá con un ejército pagado, profesional. Estos patas no son mercenarios, ¿ya? Ahí tengo a alguien en el chat un ratito. Sí, sí, Piero. Normalmente, por ejemplo, el Estado-nación moderno, que nosotros ya estamos viendo surgir en los 1500, ¿ya? Ya es un Estado-nación moderno que está jugando con otras variables, que no es, por ejemplo, el Estado medieval, ¿ya? Donde el rey era débil, dependía del señor feudal, el señor feudal, por ejemplo, cobraba impuestos, administraba el territorio, administraba la justicia. No, ese mundo ha terminado, el feudalismo ha colapsado y lo que tenemos, por ejemplo, es otro sistema económico, el mercantilismo. El rey, por ejemplo, del Estado-Nación moderno necesita en este caso extraer impuestos, acopiar riqueza, controlar las leyes, pagar impuestos para tener un ejército profesional y una burocracia
y también apuntar a tener colonias, porque las colonias son una fuente de ingreso también, ¿ya? Entonces estamos hablando de un rey completamente diferente. Un rey que inclusive, por ejemplo, ha unificado religiosamente el territorio, como pasó con España, ¿ya? ¿Hasta que está claro, Piero? ¿Queda clara la idea, Piero? ¿Piero? ¿Todo claro? Utilice el chat, por favor. Exactamente. El Estado moderno ya se basa en el mercantilismo, Piero, ¿ya? Acuérdate, el Estado moderno ya se basa en el mercantilismo. ¿Qué significa? Cobro impuestos, acopio metales preciosos, tengo colonias, ¿ya? El rey medieval, no, el rey medieval está basado en el feudalismo. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea? Listo. Entonces, recordar estos detalles, ¿ya? Recordar estos detalles. Ahora, puedes ver que el mundo europeo ya cambió en el siglo XV, ¿ya? Los 1400 es el momento cuando empiezan a aparecer, en este caso, ya los principales estados modernos. Y entonces, tú puedes ver que lo único que de alguna manera sigue siendo lo de ahora, es en este caso Francia, España e Inglaterra, ¿ya? Entonces, recuerda, son los primeros estados modernos. Todo lo otro, por ejemplo, todavía está en formación, ¿ya? Ahí ves tú, por ejemplo, la corona de Castilla, que es en este caso España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, y todo lo demás, por ejemplo, todavía va a estar en formación. Puedes ver en este caso, por ejemplo, que Alemania no existe. Lo que existe es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Por ejemplo, el Principado de Lituania, el Principado de Moscú y el Kanato de Crimea son la Federación Rusa de la actualidad. ¿Te das cuenta? El Reino de Polonia, o sea, no es, por ejemplo, de Europa no es en este caso lo que es ahora, ¿ya? Todavía está en formación. Entonces, estos estados, por ejemplo, en España, Francia e Inglaterra, van a ser la punta de lanza para la construcción, por ejemplo, de los estados modernos, los reyes absolutos. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. A ver, déjenme calcular una cosa, cómo estamos con el tiempo. Un segundo, por favor. Sí, el cálculo de tiempo está bien, no hay problema. De todas maneras, como son varios temas, ya es importante tener ordenado el tiempo. Ya cada tema lo tenemos que secuenciar en una sesión, ¿ya? Y eso es muy importante porque son un montón de temas. Lo bueno es que están muy ligados, entonces se puede hacer de alguna manera un reminder, ¿no? Como por ejemplo, hemos podido hacer un reminder del cómo se llama el Renacimiento, nuestro tema previo, con esto de acá, ¿ya? Ahora, obviamente, volvamos acá al mapa, ¿ya? Ya, ahora, lo que nosotros tenemos también, lo que tenemos que entender, ya, es que hay una fuerte competencia, por ejemplo, entre estos tres estados, o sea, emergentes, ya. El reino de España, el reino de Francia y el reino de Inglaterra están en una competencia fuerte. ¿Por qué? Porque ya han unificado sus territorios y ahora lo que tienen que hacer es extender sus dominios, ¿ya? Entonces, hay una competencia militar fuerte. Y dicho sea de paso, esto es lo que va a provocar, por ejemplo, que España se gaste prácticamente todo el dinero de América, ¿ya? En este caso, guerras contra Francia e Inglaterra, ¿ya? Ahora, se construye una identidad nacional europea ya en función a una monarquía sólida. ¿Qué significa? Aunque no lo creas, por ejemplo, era una situación de prestigio en el siglo XV, en el siglo XVI, ser un español, ser un francés o ser un inglés, porque eso significaba que pertenecías a una monarquía sólida y a un Estado, por ejemplo, militar y financieramente fuerte. ¿Ya? Entonces, esto de acá es muy importante porque te das cuenta hasta qué punto ya se ha construido la idea de nación. ¿Ya? Se ha construido la idea, por ejemplo, una identidad, ¿ya? Territorial, política, jurídica. Y entonces, en el siglo XVI, por ejemplo, era un símbolo de estatus ser español, ser inglés, ser francés, porque eran los estados más sólidos nación que existían.
Ahora, como todo proceso histórico, ¿ya? ¿Cómo se llama? Como todo proceso histórico, por ejemplo, el Estado-nación moderno europeo va a sufrir transformaciones. Y una de ellas, por ejemplo, se va a dar con el debilitamiento de las monarquías, ¿ya? Hay un momento que van a tener un pico de poder y hay un momento que va a bajar este poder, ¿ya? Estamos viendo cómo este poder de los reyes está creciendo. Ya empiezan, por ejemplo, a controlar impuestos, controlar territorio, controlan el Estado, controlan a los nobles y las ciudades, tienen colonias, que como puedes ver, por ejemplo, en la imagen de arriba, ¿ya? La madre patria, imagínate que la señora, por ejemplo, gorda de ahí es España, ¿ya? Y las colonias están dándole oro y plata, materias primas y también comida, ¿ya? Acuérdate que las colonias, por ejemplo, también me sirven a mí ya para surtirme de materias primas. ¿Por qué? Cuéntame, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿tú crees que da, por ejemplo, para comer plátano? ¿Tú crees que se puede sembrar plátano en Estados Unidos? Cuéntame, ¿se puede sembrar plátano en Estados Unidos? ¿O el clima no da? Dime, utiliza el chat, por favor. Se puede sembrar plátano, por ejemplo, se puede sembrar café, se puede sembrar, por ejemplo, arroz en Estados Unidos en todos los territorios, o el clima no da. Utiliza el chat. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, el clima no da. Y entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas colonias que te den este tipo de materia prima o este tipo de comida. Por ejemplo, los plátanos, ya, que tú comes en Estados Unidos, ya son plátanos que traen de Ecuador o traen, por ejemplo, de América Central, donde el clima te lo permite, ¿ya? Y entonces vienen verdes y obviamente después se comen allá, ¿no? Entonces, las colonias, por ejemplo, van a servir para esto. Las colonias van a servir para surtir para mí de materias primas baratas, comida que yo no puedo tener en mi territorio, o por ejemplo oro y plata. El clima de Europa me va a dar, por ejemplo, para las manzanas, por ahí que para las naranjas, pero no me va a dar, por ejemplo, para otras frutas tropicales. Las colonias me sirven para eso a mí, ¿ya? Sin embargo, hay que entender, por ejemplo, de que esta fase de fortalecimiento de las monarquías europeas va a tener un pico y va a tener una caída, ¿ya? Ya hemos visto, por ejemplo, cómo los reyes europeos van a llegar a lo mejor de la fiesta, ¿ya? Van a llegar a lo mejor, al pico de su poder, que se va a dar con los reyes absolutos. Ha visto cómo están empezando a ganar poder. Empiezan a controlar todo, cobrar impuestos, controlan la nobleza, controlan a las ciudades, controlan el Estado, ejércitos profesionales. Solo compiten entre ellos. Cuando, por ejemplo, ya llegas al siglo XVI, crean estados-naciones sólidos. Y en este caso, por ejemplo, los franceses, los ingleses o los españoles sienten un sentido de identidad de ser, por ejemplo, súbditos de una monarquía fuerte. Pero se van a dar, por ejemplo, procesos que van a debilitar esto, como por ejemplo la guerra de los 30 años. ¿Ya? La guerra de los 30 años, por ejemplo, va a ser una carnicería, ya que se dé, por ejemplo, por temas de religión en Europa. ¿Ya? Esta guerra va a durar, para la redundancia, 30 años, desde 1916, perdón, 1618, ¿ya? Desde 1618 hasta 1648. ¿Cómo va a acabar? Con el primer, por ejemplo, tratado de paz, ¿ya? En la Europa moderna, que es la paz de Westfalia, ¿ya? Recuérdalo bien, está en el material, es el primer tratado de paz en la Europa moderna, porque crea, por ejemplo, la formación de los primeros estados europeos independientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de 30 años de guerra, los españoles, por ejemplo, perdón, los europeos terminan en este caso tomando la conclusión de que no se va a ir a la guerra nunca más por cuestiones de religión, ¿ya? Lo que tú ves en la imagen de abajo, por ejemplo, es una representación de hasta qué punto llegaba la matanza de la guerra de los 30 años. Un ejército católico llegaba, por ejemplo, a una ciudad protestante y simplemente forzaba la conversión a la gente, o si no, por ejemplo, los colgaban, como tú ves ahí. O a veces, por ejemplo, simplemente los colgaban, ¿ya? Y los protestantes cuando llegaban a la zona católica hacían lo mismo. Entonces fue una carnicería. Y los europeos, de alguna manera, ¿ya? Por eso llegan a un tratado de paz, que es la paz de Westfalia, que les termina a ellos permitiendo ordenar independencia religiosa también. Y eso fortalece el Estado-Nación moderno. Acá ves una imagen ya de la Europa,
¿no? Después, en este caso, ves una imagen de Europa después de la paz de Westfalia, ¿ya? Una imagen de Europa ahí después de la paz de Westfalia, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, ya cómo se están formando cada vez más los estados-naciones modernos, ¿no? Ya Inglaterra, por ejemplo, se ve claramente con Escocia, el reino de Suecia, ¿no? El reino, por ejemplo, de España, el reino, por ejemplo, de Francia, ¿ya? Entonces es importante. Ya está, por ejemplo, de alguna manera Europa empezando a configurarse, ¿ya? Y entonces acá viene, por ejemplo, el pico del poder. El momento, por ejemplo, que el Estado-nación europeo termina, por ejemplo, construyendo a los reyes todopoderosos, ¿ya? Los reyes absolutos. Esto ya es el pico máximo de poder, ¿ya? Y acá tienes, por ejemplo, 4 reyes que están en ese camino, ¿no? Carlos V de España, por ejemplo, que en este caso termina siendo el rey que le da la luz verde a Pizarro para conquistar el Perú, ¿ya? Y es el rey no solamente de España y de América, es el rey, por ejemplo, del Sacro Imperio Romano Germánico también, Alemania, o Enrique VIII de Inglaterra, que disuelve la iglesia con la intención de volverse cabeza de la iglesia, o Enrique IV de Navarra, que se convierte en rey de Francia y crea la tolerancia religiosa. Entonces, estos reyes ya empiezan a volverse todopoderosos, ¿ya? O sea, de no tener casi nada de poder, pasan, por ejemplo, durante la Edad Media, pasan en la Edad Moderna a volverse reyes ya todopoderosos, reyes absolutos, porque tenían poder absoluto. ¿Hasta que está claro? Utiliza el chat, por favor. ¿Hasta que está claro? Utiliza el chat, por favor. ¿Cómo está yendo todo? Utilicen el chat, por favor. ¿Todo claro? Por favor, utilicen el chat, chicos. Ok, Alicia y Piero dicen bien, Valentina dice bien, ya todo está claro. Sí, claro, Piero. Sí, el tema, por ejemplo, acá entonces, ya como les había comentado, es que nosotros nos encontramos como en una fiesta. Imagínate la metáfora de la fiesta, ¿ya? Yo siempre, por ejemplo, con los chicos cuando trabajo el tema de con el tema de los procesos históricos, siempre, por ejemplo, trabajo el tema de la fiesta, ¿ya? Hay un momento cuando la fiesta es aburrida, ¿no? Y eso normalmente, por ejemplo, es cuando todo está empezando. ¿Está claro? La gente empieza a llegar, no se arma todavía nada, no llega toda la comida, no llega, por ejemplo, la gente divertida, los que hacen los mejores chistes, sabe Dios, ¿ya? Pero hay un momento, por ejemplo, que la fiesta llega a un pico máximo, ¿no? Todo el mundo está, por ejemplo, feliz, todo el mundo, por ejemplo, se divierte, todo el mundo come, todo el mundo está bla, 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 ¿ya? Pero, por ejemplo, después de ese pico, baja la montaña rusa y hay un momento, por ejemplo, que la fiesta se cae, ¿no? Hay un momento que la fiesta ya, por ejemplo, es aburrida, la gente ya está que quiere irse, ya se aburrió, los vienen a recoger, sabe Dios, ¿ya? Con los procesos históricos es la misma situación, por favor, ¿ya? Con los procesos históricos pasa la misma cuestión, chicos, ¿ya? Los procesos históricos pasan de la misma forma. Los reyes de la Edad Media no tienen poder. Los reyes, por ejemplo, de la Edad Media tienen un poder tan pobre que tienen que dejárselo a los señores feudales. Y los señores feudales son los que se encargan de controlar el territorio. Sin embargo, debido a los procesos dados, por ejemplo, por las cruzadas, la peste negra, el debilitamiento del poder feudal y el auge de las ciudades, los reyes van a volver a ganar poder y van a formar estados-nación. Estos estados-nación van a aparecer en este caso en España, en Francia e Inglaterra inicialmente, con reyes poderosos que unifiquen la legislación, que creen parlamentos, que administren ejércitos profesionales, que no dependan de los nobles ni de las ciudades y que por otro lado, por ejemplo, manejen impuestos. ¿Ya? Esos reyes van a llegar al pico de su poder, la mejor parte de la fiesta, cuando hablemos, por ejemplo, de los reyes absolutos. ¿Qué significa absoluto? Poder absoluto. El rey hace lo que le da la gana. Lógicamente el rey no es imbécil para hacer lo que le da la gana, pero puede hacerlo. ¿Está claro? Ese va a ser el pico, el rey absoluto. Pero después, por ejemplo, el absolutismo va a colapsar con la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Hasta acá está claro entonces? ¿Piero quedó claro? ¿Quedó clara la idea, Piero? Ya, entonces la idea va así. ¿Ya? Entonces recuerda, acá ya estamos llegando a lo que sería, por ejemplo, el pico de la fiesta. ¿Ya? Estamos hablando de reyes que ya empiezan a tener poder absoluto. Y es entonces que nosotros vamos a llegar al caso
más perfecto de rey absoluto, ¿ya? En otras palabras, ya no es, por ejemplo, ni Carlos V, ni Enrique VIII, ni Enrique IV de Navarra en Francia, no. El caso más perfecto viene de Luis XIV, ¿ya? Luis XIV, por ejemplo, está a la cabeza de los reyes absolutos, ¿ya? Porque él simplemente llega a concentrar el poder de tal forma de que simplemente todo el poder del Estado reside en el rey. El rey en su cuerpo termina, por ejemplo, juntando los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. El rey hace leyes, el rey las deroga, el rey, por ejemplo, mete presa a la gente, el rey, por ejemplo, saca a la gente de la cárcel, el rey, por ejemplo, controla el parlamento, el rey gobierna. ¿Me entiendes? El cuerpo del rey une los tres poderes del Estado. Ya es el caso más perfecto. ¿Hasta acá está claro? ¿Está clara la idea? Utiliza el chat, por favor. Jade, Ana, Valentina, Yara, Adriana, Piero, Diego, ¿está clara la idea? ¿Ya? Vamos, ¿está clara la idea? Valentina, Adriana, Diego, ya, listo. Entonces, la idea va por ahí, entonces, ya. El caso más perfecto, o sea, la fiesta en todo su esplendor, viene con los reyes absolutos, los reyes ultra todopoderosos. Y el caso más perfecto de rey absoluto es Luis XIV, ¿ya? Luis XIV, por ejemplo, de Francia, toma el poder en 1661 y él lleva la autoridad del rey al máximo y el gobierno centralizado al máximo. ¿A qué dinastía pertenece? A la Casa de Borbón. Una pregunta, ¿hay rey en Francia o no hay rey en Francia? Utiliza el chat. ¿Hay rey en Francia o no hay rey en Francia? Dime. ¿Hay rey en Francia o no hay rey en Francia? Utiliza el chat. ¿Qué opinan? ¿Existen reyes en Francia? Vamos, utiliza el chat, chicos. ¿Hay reyes en Francia? Adriana, Diego, Piero, Dante, ¿qué opinan? ¿Hay reyes en Francia ahorita o ya no hay? ¿Cómo es la cosa? Ya, ahí está la palabra. Ya, exactamente Alicia, exactamente Dante, existían y no. ¿Ya? Exactamente, sí, exactamente Dante, por la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Cuál es el punto acá? El punto es que los reyes absolutos, por ejemplo, van a tomar el poder y van a centralizar el poder de una forma tan terrible, ya que les van a exigir reformas. Y los reyes, por ejemplo, absolutos que no los acepten van a ser removidos, ¿ya? El caso más palpable que tenemos es Luis XVI de Francia, justo el nietecito de Luis XIV, ¿ya? Y el caso, por ejemplo, más palpable que tenemos es el rey de Inglaterra. Una pregunta, ¿hay rey de Inglaterra o no hay rey de Inglaterra ahorita? ¿Hay rey de Inglaterra o no hay rey de Inglaterra? ¿Cómo es? ¿Quién sabe? ¿Hay rey o no hay rey de Inglaterra? ¿O reina? ¿Ah? ¿Ya? Claro, hay un rey y una reina, obviamente. ¿Ya quién es el rey ahora? Acuérdate que ha sido coronado, pues, Carlos el Orejón. Ya, Carlos el Orejón. Pero ¿por qué, por ejemplo, la monarquía sobrevivió en Inglaterra y, por ejemplo, por qué fue destruida en Francia? ¿Ya? Porque simplemente los ingleses se adaptaron más rápido a las transformaciones. El rey absoluto empezó a concentrar poder y en el momento que este poder, por ejemplo, fue puesto en riesgo, hicieron concesiones. Una pregunta, ¿el rey de Inglaterra, por ejemplo, tiene poder para mandar a Inglaterra a la guerra? Para cambiar impuestos en la actualidad. Simple lógica, simple lógica. ¿El rey de Inglaterra puede hacer eso? ¿El rey de España puede hacer eso? ¿Ya? Acá Piero dice que no. ¿Alguien tiene otra idea por ahí? El rey de Inglaterra, por ejemplo, y el rey de España, que son los últimos. Ya, Piero dice si quiere. Bueno, primero que nada, los reyes modernos ya son solamente símbolos de unidad de la nación, pero con la justa sirven para la revista Hola, ¿ya? Sirven para los escándalos, por ejemplo, para los escándalos mediáticos, para la foto de los paparazzi, y por otro lado, por ejemplo, para la revista Hola, porque ya no tienen poder, ¿ya? Si bien, por ejemplo, son invitados al Parlamento, los reyes solamente son una figura de unidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el último caso
ya de rey con poder fue Luis XVI y fue decapitado por la Revolución Francesa, ¿ya? Y otro detalle más, lo vamos a ver, no se preocupen. Los ingleses le cortaron la cabeza a su rey 100 años antes. E Inglaterra hizo la transición 100 años antes que Francia, una monarquía constitucional, ¿ya? Significa que el rey gobierna con una constitución, no hace lo que le da la gana, ¿ya? Entonces, por esa adaptación, los ingleses pudieron sobrevivir su monarquía, ¿ya? Y los españoles pudieron también sobrevivir su monarquía porque se adaptó. Pero veamos un poco más del caso más perfecto, Luis XIV, ¿ya? Él lleva la autoridad del rey al máximo, la centralización del poder al máximo. ¿A qué dinastía pertenece? A la dinastía de los Borbones, ¿ya? Luis, por ejemplo, ya se pasa de la raya, le quita completamente el poder a los nobles, ¿ya? Prácticamente Luis convierte a los nobles en sus mascotas, ¿ya? Si lo quieres ver, completamente, son sus mascotas en el palacio, ¿ya? Y los reemplaza por intendentes, que son intendentes funcionarios controlados por él. Ya el noble no va a ser ministro, no va, nada, no. Ahora yo tengo intendentes, el noble simplemente es una mascota que yo tengo en el palacio que hace lo que yo quiero, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, va a empoderar, ¿ya? Va a empoderar especialistas en finanzas como su ministro Colbert. Colbert, por ejemplo, va a ser un mercantilista, un genio, ¿ya? Él está buscando enriquecer a Francia, extrayendo impuestos, expandiendo colonias, ¿no? Obteniendo materias primas, etc. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue ahí? ¿Qué es lo que sigue ahí? ¿Ya? El problema, por ejemplo, es que Luis, ¿ya? Luis, por ejemplo, va a terminar en este caso reforzando una imagen de lujo y poder de la monarquía, como, por ejemplo, el gigantesco Palacio de Versalles. Acá lo puedes ver en imágenes, ¿ya? ¿Tú crees que mantener, por ejemplo, un palacio con esta extensión es barato? Utiliza el chat. Mira la imagen de arriba. ¿Tú crees que mantener un palacio de este tipo es barato? Mira la imagen de arriba. Utiliza el chat, por favor. ¿Crees que mantener, por ejemplo, un palacio así es barato? O sea, tú no te imaginas el platal que tienen que gastar, por ejemplo, ahorita los franceses para, en este caso, mantener solamente los jardines del Palacio de Versalles, al punto de que, por ejemplo, es un museo abierto y obviamente todo el mundo, por ejemplo, que va a Francia tiene que ver el Palacio de Versalles, como todo el mundo que viene a Perú tiene que ver Machu Picchu, ¿ya? Y eso es lo que hace que el palacio se mantenga. Entonces, ese punto es muy importante, ¿ya? El Palacio de Versalles termina representando hasta qué punto Luis, por ejemplo, centralizó el poder. Luis, por ejemplo, controló la nobleza, construyó una imagen de rey poderosísimo. Perfecto. Pero hay un problema. Yo te dije, por ejemplo, de que hay una manera, ¿ok? De, en este caso, quedarse sin plata, ¿ok? Siendo rey. ¿Cuál te dije? ¿Que entradas en qué? ¿Que entradas en qué? Yo te dije que hay una manera de quedarte sin plata siendo rey de manera rápida. ¿Entrando en qué con tus vecinos? Exactamente, Piero, entrando en guerra, ¿ya? Entonces, en el final, por ejemplo, de su mandato, en el final, por ejemplo, ¿ya? Exactamente, ¿ya? En el final, por ejemplo, de su periodo, ¿ya? Luis va a entrar en una serie de guerras que van a servir muy bien para por ejemplo, secar los bolsillos de Francia. Primero que nada, por ejemplo, la jugada de Luis antes de morir va a ser querer empoderar, por ejemplo, a su nieto, ¿ok? Felipe de Anjou, como en este caso, por ejemplo, rey de España. ¿Por qué? ¿Ya? Porque había pasado lo que había pasado con Carlos II el Hechizado, el último rey de la dinastía de Habsburgo, ya en España. Mira la imagen de abajo, ¿ya? Y acá tienes, por ejemplo, a Carlos II el Hechizado. Ya te había comentado yo, ¿ya? Carlos II el Hechizado pertenece a la dinastía de Habsburgo. El rey de arriba es el rey, por ejemplo, Carlos V de Habsburgo. Pero te había comentado que los Habsburgo tenían una característica, y esto era, por ejemplo, que se casaban entre familiares, ¿me entiendes? Eso de ahí, por ejemplo, matrimonios entre primos, tal vez en la primera generación, puede en este caso no generar tantos problemas. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, 5 o 6 generaciones de matrimonios entre primos, pueden pasar problemas o entre familiares cercanos, como en este caso le pasó a Carlos II el Hechizado, ¿ya? Carlos II el Hechizado, ¿ya? Como puedes ver, está fallado por todos sitios, ¿ya? Está fallado por todos sitios, al punto que no podía tener hijos.
Lo que tú ves en la imagen de abajo, por ejemplo, a la izquierda, es Carlos II el hechizado pintado por un pintor que de alguna manera le ha hecho como su Photoshop, ¿no? ¿Has visto? En la pintura, por ejemplo, está menos feo, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso era porque se trataba de esconder que el último rey Habsburgo de España tenía malformaciones producto de matrimonio, ok, cercano entre familiares. Una característica va a ser que va a tener el labio, por ejemplo, de abajo, muy crecido como tienen los Habsburgo, y la mandíbula también. ¿Ya? Carlos II muere sin tener hijos, obviamente. Se dice que hasta tenía los testículos atrofiados. ¿Ya? Y lo que va a suceder en este caso es que Luis XVI de Francia va a querer colocar a su nietecito, a Felipe de Anjou. Y ahí viene el problemón, ¿ya? Porque obviamente, ¿tú qué crees que va a pensar Inglaterra, Holanda, Portugal, todos los países europeos de España y Francia unificada? ¿Tú crees que les va a gustar? Utiliza el chat. ¿Tú crees que le gustaría a los europeos, por ejemplo, a Inglaterra, a Holanda, a Portugal, a los estados papales, que dos monstruos como España e Inglaterra se unieran? ¿Tú crees que les gustaría? Utiliza el chat. ¿Les parecería bonita la idea? Utiliza el chat, por favor. Vamos, ¿qué opinas? ¿Verían eso como una amenaza? ¿La unión de España y Francia? ¿Qué opinas tú? Diego, Piero, Dante, Ana, Jade, ¿qué opinas tú? Sería obviamente una amenaza. Entonces, ahí viene, por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española, ¿ya? Donde en este caso se da una masacre de 15 años por, en este caso el intento de Francia, Holanda, Portugal, varios otros estados europeos de bloquear, por ejemplo, que un Borbón tome el trono de España. Se va a lograr. El nieto de Luis XVI va a ser rey de España, pero con una condición. Y la condición es que Francia y España no se unen. Ya, esa va a ser la condición. Y por eso puedes ver que también en Historia del Perú, nosotros tenemos reyes de la familia Habsburgo y reyes de la familia Borbón. ¿Ya? Los Borbones, por ejemplo, son la última familia que nos gobierna. ¿Ya? Dicho sea de paso, acuérdate que los Borbones en Francia son eliminados por la Revolución Francesa, pero todavía hay reyes Borbones en España. Por eso es que tú cuando ves los noticieros dicen el rey Juan Carlos de Borbón, ¿ya? Pertenece a la familia Borbón, de España, ¿ya? Entonces, no olvidarte, Luis XIV entra, por ejemplo, en una serie de guerras, ¿ya? En la última fase de su vida, que debilitan el presupuesto francés, debilitan las arcas del Estado, ¿ya? Incrementan el problema de la recaudación, porque si me quedé sin plata en las bóvedas, ya no tengo oro ni plata, ¿a quién voy a estrujar? Utiliza el chat. Si no tengo oro ni plata ya en las bóvedas del Estado, ¿a quién voy a apretar para sacarle plata? Cuéntame. Utiliza el chat. Utiliza el chat, por favor. ¿A quién crees que le sacaría dinero? Si ya se me acabó el oro y se acabó la plata, ¿a quién le saco dinero para la guerra? ¿Qué opinas? Vamos. ¿A quién le sacaría plata? Podría ser a un aliado, pero principalmente, por ejemplo, a la población, ¿ya? Los empiezo a estrujar con impuestos. ¿Está bien? ¿Ya? Los empiezo a estrujar con impuestos. Y si yo empiezo a estrujar a la gente con impuestos, ¿esa es la garantía que a esta gente le va a gustar? No. Y que más adelante me pueden hacer qué? Una revuelta, ¿ya? Una revuelta simplemente. Entonces, la caída del último rey de Francia es consecuencia de los gastos de Luis XVI en estas guerras desastrosas por colocar a su nieto Felipe de Anjou. Entonces, con esto de acá, Luis XIV, por ejemplo, sella el camino para la caída de Francia, porque su nieto, cuando tome el poder, la monarquía va a estar sin plata, en crisis económica. Y lo peor es que el rey no le va a dar la gana de hacer ajustes económicos. Entonces, ¿qué va a tener el rey? Va a tener la Revolución Francesa. ¿Ya? Importante, entonces. ¿Quiénes se unieron, por ejemplo, contra la unión de Francia e Inglaterra y España?
Francia, Portugal, Inglaterra, Estados italianos, Holanda, ¿no? Entonces ahí es Portugal, Inglaterra, Estados italianos y Holanda, ¿ya? Se unirían, por ejemplo, contra España y Francia, ¿ya? Entonces, a final de cuentas, Luis va a ganar la guerra. Felipe, por ejemplo, va a ser el nuevo rey de España, pero lo que sí se prohíbe es la unión, ¿ya? Ahí ves, por ejemplo, todos los estados en amarillo, y en amarillo están Francia y España, y por ejemplo, en verde están en este caso los enemigos. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿hasta acá está claro todo? Utilice el chat, por favor. ¿Hasta acá está clara la idea? Por favor, utilicen el chat. Vamos, Jade ya dijo. A ver, Ana, Valentina, Yara, Piero, Diego, Piero Quintanilla, Dante Martín. ¿Todo está claro? Vamos, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Ahora, este pico ya de reyes poderosos, ya en los estados, por ejemplo, nación modernos, de fines de la Edad Media, acaba con Luis XIV y ahí empieza la caída. Los reyes van a empezar a perder poder. Este es parte de otro capítulo dentro de toda la secuencia del curso, que es el fin del absolutismo. Por eso es importante hacer la introducción en esta sesión, ¿ya? Un detalle importante. Los franceses le cortaron la cabeza a su rey en 1791, pero los ingleses lo hicieron 100 años antes, ¿ya? Y pudieron sobrevivir porque simplemente hicieron la transición a una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Con constitución, ¿ya? El poder de los reyes absolutos, por ejemplo, también se va a quedar con el movimiento intelectual de la Ilustración, ¿ya? Importante. A la larga, por ejemplo, el síntoma del final de los reyes absolutos va a ser en este caso la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, a través de la sesión, por ejemplo, lo que hemos terminado haciendo un pequeño recap antes de terminar, ¿ya? A través, por ejemplo, de la sesión de hoy, hemos estado viendo, por ejemplo, cuál es el contexto que crea en este caso el Estado moderno, ¿ya? ¿Cuáles son en este caso las transiciones que se dan en el mundo medieval, los cambios políticos, sociales, económicos que se dan en el mundo medieval, que permiten la transición del feudalismo y de un rey desempoderado a lo que nosotros conoceríamos, por ejemplo, como un rey moderno? Un rey, por ejemplo, que controla impuestos, un rey, por ejemplo, que crea una unidad política, religiosa, ¿ya? Burocrática, ¿no? Que tiene ejércitos profesionales, ¿no? Y que ya tiene mucho más poder que el rey medieval. Y que termina creando, por ejemplo, un Estado-nación, que en este caso tiene sus primeros, por ejemplo, surgimientos en Francia, Inglaterra y España, ¿ya? Este rey poderoso va a terminar convirtiéndose en el siglo XVII en un rey absoluto, concentrando todo el poder y teniendo como máximo ejemplo a Luis XIV de Francia. Después de Luis XIV, el absolutismo va a entrar en este caso en un pico de crisis que va a acabar con la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Hasta acá todo está claro, chicos? ¿Todo está claro en la idea para acabar la sesión? Utilicen el chat, por favor. Chicos, ¿todo está claro? Ya, Lady, Jefferson, Alicia, María Fe, Jade, Fabiana, Ana, Piero, ¿todo está claro? Ya, Dante Martín, ¿ya? No se olviden entonces, ¿ya? Ahora, de acuerdo, por ejemplo, a ¿cómo se llama el siguiente tema del sílabo? ¿Ya? Solamente denme un segundo, ¿ya? Quiero abrir, por ejemplo, el sílabo. Acá está. Ya, solamente un ratito, ¿ya? Un segundo. Esto es, ¿ya? Este es, por ejemplo, ¿cómo se llama cómo se llama el temario? Entonces, el siguiente tema, por ejemplo, que viene ya, en este caso, ya está relacionado a historia del Perú, República e Identidad Nacional. Los problemas, por ejemplo, dentro de la posindependencia, ¿ya? No se olviden, ya por un momento, por ejemplo, vamos a pasar a historia del Perú, entonces, el tema, por ejemplo, siguiente sería la República y la Identidad Nacional. Entonces, quedamos así.
¿ya? No se vayan a olvidar de repasar, por favor, pensando en los simulacros siempre, ¿ya? Que pasen un buen fin de semana, ¿sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao, Hasta chicos. luego, hijo. Hasta luego. No se olviden que mañana, que más tarde tenemos clase de recuperación de física, chicos, de la tarde. Gracias, profe. Listo. Nos vemos, chicos. Que Hasta pasen un buen fin de luego. semana. Hasta luego. Lady Dante, apaguen, por ejemplo, la sesión. Ya acabó. A ver si no, yo lo voy a apagar. Más tarde no olviden lo que dijo la tutora. Tienen clase de recuperación. ¿Sí? Nos vemos. Pasen un buen fin de semana.